Obsesionado por la inmortalidad, Aquiles participó de numerosas batallas, aunque no le interesaba el oro ni las tierras conquistadas, solo que su nombre perdurara. ¿Lo logró? Claro que sí, con el sacrificio de los hogares que destruyó. Incluso sacrificó su propia vida. Pudo haber amado, formado una familia, pero prefirió la inmortalidad. Lástima que no cuente con un sistema orgánico para disfrutar cada vez que lo nombran, como cuando estaba vivo. Podríamos reflexionar de lo que somos capaces de hacer para que nos nombren, los sacrificios que conlleva conseguir esas hermosas palabras que impactan en nosotros supuestamente de manera positiva. ¿Por qué supuestamente? Porque el hecho de ser nombrado produce oxitocina. Este neurotransmisor manipula una neurona por lo que sentimos placer. Pero recuerden, como se explicó en el video Adicciones, que esta neurona receptora es muy frágil, por lo que una excesiva manipulación puede dañarla. Para evitar ese daño, se recubre con una membrana, la que no permitirá que siga sintiendo placer. Por lo tanto, todo lo que hagas desde entonces para recibir placer será en vano, porque no habrá una neurona que reciba esas exquisitas oxitocinas. O sea que nos sacrificamos por conseguir algo intangible que encima nos hará daño. Así de absurda es la inmortalidad. ¿De qué te sirve la atención si ya no estás? Solo eres cenizas, por lo tanto no produces oxitocinas. Ni siquiera podrás notar que alguien te nombra o te admira. Es como guardar un gran tesoro, al que no podrás usar, tocar ni admirar. No tienes con qué. Eres cenizas. Es más, ni siquiera eres, y he aquí el tema más complicado, la muerte. ¿Por qué complicado? Porque todos tratamos de evitar, evadir y olvidar, aunque es la única capaz de darle un sabor especial a la vida. Solo observa las despedidas o cuando haces algo por última vez, de intenso, penetrante e inolvidable, que se vuelve ese momento. Por supuesto que todo nuestro organismo está preparado para combatirla. Es una ley natural para que existan las especies, pero también recuerda que envejecemos y el mismo organismo empieza a prepararse para desaparecer. Todos los sistemas como el circulatorio, reproductivo, respiratorio, locomotor, etc., que antes estaban fuertes para sobrevivir y reproducirnos, se debilitan, pero no como una degradación de la vida, sino como una preparación para la muerte. Preparación que consiste en cambiar los deseos y ambiciones terrenales por la contemplación. Ahora, ¿qué ocurre después de la muerte? Todos hablan de un cielo, de felicidad eterna, administrado por un Dios. Lo malo de esta creencia es que conservas la individualidad, por lo tanto el ego y todas las maldades que éste conlleva. Pero si fueras observador y contemplativo, te darías cuenta que no eres un ser aislado o diferente. Tu esencia es la misma a la de todos los seres. Si pensáramos de esta manera, ¿cómo sería nuestra sociedad? Seguro muy diferente, sin tanta miseria ni guerras, porque ese soldado invasor sabría que le va a disparar a un ser con quien luego se va a fusionar. Va a destruir un hogar con cuyos integrantes se va a fusionar. Un hombre rico no permitiría que un niño pase hambre, porque entendería que él mismo es ese niño sufriente y que en un parpadeo estarán fusionados. No son diferentes. Al cuidar al niño se cuida a sí mismo. No por nada se produce serotonina, hormona de la felicidad, cuando se es caritativo. Veamos esto de fusionarse. Vas al río y llenas un frasco con agua. Este líquido toma la forma del recipiente, se diferencia de todo el agua del río, se le da una utilidad y luego la devuelves, por lo que se fusiona nuevamente con el río. Pierde su individualidad de agua de recipiente para volver a ser el río. Sucede lo mismo con nuestro organismo. Sabemos que al respirar ingresamos oxígeno. Este oxígeno se une a los glóbulos rojos y transita el sistema circulatorio para cumplir su función de oxidación y producir energía. Más o menos funciona así. Calor y energía en nuestro organismo se produce cuando el oxígeno rompe los enlaces que mantienen unidos los átomos de carbono que constituyen nuestro cuerpo, fibras musculares o grasas, por ejemplo.
Entonces, al levantar una pesa, puedes observar que se acelera el corazón, con el objeto de favorecer la circulación, para que llegue la mayor cantidad de oxígeno al músculo que está haciendo el esfuerzo. A medida que la vas levantando, el oxígeno rompe los enlaces de carbono que forman tus fibras musculares. Dicho rompimiento produce energía para levantar esa pesa. Entonces parecería lógico que mientras más levantes pesas, tus músculos se hagan más pequeños, porque el oxígeno está separando el carbono que compone tus músculos. Pero no es así. Observa una fogata. Ahora necesito más energía, más calor. ¿Qué haré? Solo puedo hacer una cosa: aumentar el combustible, o sea, agregar más leña, aumentar la masa para tener más para quemar y por ende producir más energía. Lo mismo dice nuestro organismo. El bíceps necesita más energía, por lo tanto el cerebro ordena producir mayor cantidad de proteínas para dirigirla a este músculo necesitado de combustible. Ahora, si hago una actividad intensa como golpear una bolsa de boxeo, la masa no crece, porque la oxidación es tan rápida que no le da tiempo a las glándulas a producir la suficiente proteína. En ese caso sí bajas de peso. Pero lo que nos interesa en este tema es que el carbono que forma nuestro organismo y es separado por el oxígeno sale al ambiente como dióxido de carbono, a través de la expiración. El dióxido de carbono, que tiene el carbono que antes formaba parte de tu cuerpo, es absorbido por las plantas, las que por el proceso de fotosíntesis se queda con el carbono, el cual ahora forma parte de esa planta y libera el oxígeno al ambiente. Luego un conejo se come esa planta que estaba constituida por tu carbono, por tu materia. Ahora el conejo está constituido por la materia que antes formaba parte de ti. Y luego una persona se come el conejo y así. El asunto es que en todas las culturas podemos observar que almacenamos a nuestros muertos, lo que demuestra la importancia y el amor que tenemos por la sustancia orgánica que constituía a nuestro ser querido. En algunas culturas se pone una planta que se alimenta del fallecido, por lo tanto amamos y cuidamos a esa planta. Entonces, si las personas, animales y plantas están formadas por la materia orgánica que antes constituía a nuestros seres queridos y salieron al ambiente por medio de la respiración, ¿por qué no los amamos, cuidamos y respetamos tal cual como la materia que antes los formaba y ahora está bajo tierra? O sea, nuestro ser querido respiró millones de veces durante toda su vida. En cada expiración compartió su propio organismo con otros seres vivos. Millones y millones de moléculas que antes los componía, ahora forma parte de otros seres vivos. Ahora, a ese ser querido lo entierras y amas y respetas a las millones de moléculas de carbono que enterraste. Pero la pregunta es, ¿por qué no amas y respetas también a todas las moléculas o materia que tus seres queridos dejan por el mundo? ¿Y solo amas a la que enterraste? No se entiende, pero ya se verá que detrás de cada absurdo hay un gran negocio. Lo mismo sucede con la espiritualidad. Todos somos el mismo espíritu, el mismo componente. Lo puedes comprobar solo con un instante de contemplación. Te enteras que no hay diferencia entre tú y otro ser. Son diferentes gotas del mismo río, que tarde o temprano terminarán fusionadas. Esto no se puede entender porque no tiene lógica, solo se puede experimentar y puedes empezar a experimentarlo por medio de un sencillo ejercicio. Solo debes caminar por media hora, sin compañía ni celular. Luego aumentar el paso, corriendo o trotando durante 15 minutos. Volver a caminar durante 1 minuto, detenerse y darse la vuelta para poder mirar hacia atrás. Lo que puedes ver en ese momento es lo que siempre ve un contemplativo. Ese instante es la eternidad, la verdadera inmortalidad. Por eso es absurdo luchar para que tu nombre perdure. Si eres un guerrero y has de luchar, que sea por amor, por una causa, por un mundo mejor.